Nunca pensé que llegaría el día en que me disfrazaría de pobre para comprar un coche de lujo. Pero aquí estoy, mirándome al espejo, casi irreconocible incluso para mí mismo. Todo comenzó hace una semana, cuando mi amigo Joaquín me contó su experiencia en un concesionario de coches de lujo en el centro de Madrid. Joaquín, un tipo sencillo pero con una pequeña fortuna heredada, fue a comprar un deportivo para celebrar su cumpleaños número 40. Vestía como siempre, vaqueros gastados, una camiseta de su grupo de rock favorito y zapatillas viejas. El trato que recibió fue deplorable. Nadie quiso atenderle, lo miraron como si fuera un bicho raro y finalmente le pidieron que se marchara. Su historia me indignó. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos juzgando a las personas por su apariencia? Yo, Carlos Mendoza, empresario exitoso pero de orígenes humildes, decidí que tenía que hacer algo al respecto. No por mí, sino por todas las personas que día a día sufren este tipo de discriminación. La idea de poner a prueba al mismo concesionario surgió casi de inmediato. Conozco bien ese lugar, de hecho, he comprado varios coches allí a lo largo de los años. Siempre me han tratado como a un rey, pero claro, voy vestido de traje y conduciendo un coche caro. ¿Qué pasaría si me presentara como alguien sin recursos? La curiosidad y la indignación me empujaron a planear este pequeño experimento social. Durante días, le di vueltas a la idea. ¿No sería mejor simplemente hablar con el gerente del concesionario? O quizás escribir una queja formal. Pero en el fondo, sabía que esas acciones no tendrían el mismo impacto. Necesitaba experimentarlo de primera mano, sentir en carne propia lo que sienten aquellos que son juzgados injustamente. Mi esposa, María, pensó que me había vuelto loco cuando le conté mi plan. Carlos, por Dios, no tienes nada mejor que hacer, me dijo entre risas y preocupación. Pero cuando le expliqué mis motivos, vi en sus ojos esa chispa de comprensión. Ella, que creció en un barrio obrero de Valencia, entendía perfectamente por qué esto era importante para mí. Con la ayuda de María, comencé a planear mi transformación. Primero, la ropa. Fuimos a unas cuantas tiendas de segunda mano en Lavapiés, buscando prendas que parecieran realmente gastadas y viejas. Encontramos unos pantalones desgastados, una camisa descolorida y un par de zapatos con la suela casi despegada. Para completar el look, María sugirió que me dejara crecer la barba durante unos días. El proceso de transformación fue más difícil de lo que esperaba, no solo físicamente sino también mentalmente. Cada día, mientras mi barba crecía y practicaba adoptar una postura menos erguida, me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿No estaba yo también prejuzgando a los empleados del concesionario? ¿Qué pasaría si me trataban bien? Una parte de mí deseaba equivocarme, que me demostraran que mis suposiciones eran infundadas. La noche antes del gran día, mientras cenábamos en la terraza de nuestro ático en La Moraleja, le conté a María mis dudas. Ella me miró fijamente y me dijo, Carlos, lo que estás haciendo puede parecer una locura, pero si logras que aunque sea una persona reflexione sobre sus prejuicios, habrá valido la pena. Sus palabras me dieron el empujón final que necesitaba. Esa mañana me levanté temprano. Me puse la ropa vieja que habíamos comprado y dejé que María me despeinara un poco. Me miré al espejo y casi no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada parecía cansado, algo descuidado, pero con una chispa de determinación en los ojos. Antes de salir, María me dio un abrazo fuerte y me susurró, recuerda quién eres realmente, no dejes que te afecte lo que pase ahí dentro. Con esas palabras resonando en mi mente, salí de casa. En lugar de tomar mi coche, decidí ir en metro. Quería sumergirme completamente en mi papel. El viaje en metro fue una experiencia en sí misma. Noté cómo algunas personas evitaban sentarse a mi lado o me miraban con cierta desconfianza. Era una sensación nueva y desagradable. Por un momento, sentí la tentación de gritar, soy Carlos Mendoza, dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes de España. Pero me contuve. Esto era parte del experimento, parte de la experiencia que quería vivir. Mientras el metro avanzaba por las entrañas de Madrid, repasé mentalmente mi plan. Entraría al concesionario, me dirigiría al modelo más caro que tuvieran en exhibición y pediría información. Sería educado pero firme,
Insistiría en que estaba interesado en comprar, aunque fuera evidente que mi apariencia no coincidía con el perfil típico de sus clientes. Al salir del metro en la estación más cercana al concesionario, sentí una mezcla de nervios y expectación. Caminé las pocas calles que me separaban de mi destino, observando cómo la gente reaccionaba a mi paso. Algunos me ignoraban completamente, otros me lanzaban miradas de soslayo. Me pregunté cuántas veces habría pasado yo mismo de largo junto a alguien vestido como yo lo estaba ahora, sin siquiera notarlo. Finalmente, llegué a la puerta del concesionario. El edificio, todo cristal y acero, se alzaba imponente frente a mí. A través de los enormes ventanales podía ver los coches relucientes, cada uno valiendo más que lo que la mayoría de la gente gana en años. Tomé una profunda respiración, enderecé los hombros lo mejor que pude sin salir de mi personaje, y empujé la puerta giratoria. El contraste entre el mundo exterior y el interior del concesionario era abrumador. El aire acondicionado, el olor a cuero nuevo y a ambientador de lujo, el silencio solo interrumpido por el suave murmullo de conversaciones educadas. Por un momento, me sentí completamente fuera de lugar. Pero recordé por qué estaba allí y avancé con determinación hacia el coche más cercano, un flamante deportivo rojo que costaba más que muchos pisos en Madrid. Mientras me acercaba al vehículo, vi de reojo como dos vendedores, impecablemente vestidos con trajes a medida, me miraban con una mezcla de sorpresa y disgusto. Fingí no darme cuenta y seguí admirando el coche, pasando mi mano, limpia, eso sí, por la carrocería. «Disculpe, señor», escuché una voz a mi espalda. Era uno de los vendedores, un hombre de mediana edad con el pelo canoso perfectamente peinado. «¿Puedo ayudarle en algo?». Su tono era educado, pero pude notar un deje de impaciencia y sospecha. Era el momento de la verdad. Respiré hondo y me preparé para sumergirme completamente en mi papel. Lo que sucediera a continuación podría cambiar no solo mi día, sino tal vez la forma en que este concesionario y sus empleados tratarían a futuros clientes. «Sí, por favor», respondí con una sonrisa, intentando sonar lo más sincero y entusiasmado posible. «Me gustaría información sobre este modelo. Estoy pensando en comprar un coche nuevo». La expresión del vendedor cambió sutilmente. Vi cómo sus ojos me escaneaban de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos gastados y mi camisa arrugada. Por un instante, pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. En su lugar, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, señor. Este es nuestro modelo más reciente, el Veloz X9. Es un vehículo de alta gama con un motor V8 de 500 caballos. El precio base es de 180.000 euros, sin contar extras ni impuestos». Mencionó el precio con un tono que sugería que eso sería suficiente para ahuyentarme. Pero yo estaba preparado. «Suena interesante», dije, fingiendo considerar la información. «¿Podría darme más detalles sobre las prestaciones? Y me gustaría saber qué opciones de financiación ofrecen». Vi cómo el vendedor intercambiaba una mirada incrédula con su colega, que observaba la escena desde el mostrador. Fue en ese momento cuando realmente comenzó mi experimento, y con él, una serie de eventos que cambiarían no solo mi perspectiva, sino también la de todos los involucrados en esta inusual situación. El vendedor, cuya placa de identificación decía Javier Martínez, parecía estar luchando internamente entre su deber profesional y sus prejuicios evidentes. Finalmente, con un suspiro apenas perceptible, comenzó a explicarme las características del coche con un tono monótono, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. El Veloz X9 alcanza los 100 km por hora en 3,2 segundos. Cuenta con un sistema de navegación por satélite de última generación, asientos de cuero italiano cosidos a mano y un sistema de sonido envolvente de 15 altavoces, enumeró Javier. Sin el entusiasmo que normalmente acompañaría a la descripción de un vehículo tan impresionante. Mientras escuchaba, noté cómo otros clientes, vestidos con trajes caros y relojes de lujo, entraban al concesionario. Inmediatamente, el ambiente cambió. Los otros vendedores se apresuraron a atenderlos, ofreciéndoles café y agua mineral con una sonrisa radiante. El contraste con el trato que yo estaba recibiendo era dolorosamente obvio. «¿Y qué me dice de las opciones de financiación?», insistí, manteniendo mi fachada de interés genuino.
Javier pareció sorprendido por mi persistencia. Bueno, señor, hizo una pausa, esperando que le dijera mi nombre. Carlos, respondí simplemente, sin ofrecer un apellido. Señor Carlos, continuó, con un tono que mezclaba condescendencia y fastidio, nuestras opciones de financiación son bastante exigentes. Requieren un historial crediticio impecable y unos ingresos mensuales considerables. Quizás le interese ver algunos de nuestros modelos más accesibles. Su sugerencia de mostrarme coches más baratos me hirió más de lo que esperaba. Era la confirmación de que, basándose únicamente en mi apariencia, había decidido que no podía permitirme el lujo que tenía frente a mí. Sentí una punzada de ira, pero la contuve. Este era precisamente el tipo de situación que quería experimentar. Preferiría seguir viendo este modelo, si no le importa, insistí con firmeza. Javier miró a su alrededor, como buscando una salida o tal vez esperando que algún otro vendedor lo rescatara de esta situación incómoda. Al no encontrar ayuda, se resignó a seguir atendiéndome, aunque su incomodidad era palpable. Como prefiera, dijo con un suspiro. ¿Le gustaría ver el interior del vehículo? Asentí y Javier abrió la puerta del conductor. El olor a cuero nuevo inundó mis sentidos mientras me acomodaba en el asiento. A pesar de mi disfraz, no pude evitar apreciar la calidad y el lujo del interior. Pasé mis manos por el volante, sintiendo la suavidad del cuero bajo mis dedos callosos. Los asientos son ajustables eléctricamente en 12 posiciones diferentes, explicó Javier mecánicamente, sin el entusiasmo que normalmente acompañaría a la presentación de un coche de este calibre. Mientras exploraba el interior, vi por el rabillo del ojo como otro vendedor se acercaba a Javier. Intercambiaron unas palabras en voz baja, lanzándome miradas de soslayo. No necesitaba escuchar su conversación para imaginar de qué estaban hablando. Decidí poner a prueba su paciencia un poco más. ¿Sería posible hacer una prueba de manejo?, pregunté, sabiendo que esta era una solicitud común para los compradores serios. La expresión de Javier se tensó visiblemente. Lo siento, señor Carlos, pero las pruebas de manejo requieren una cita previa y ciertos requisitos. ¿Qué tipo de requisitos?, presioné, aunque ya sabía la respuesta. Javier se removió incómodo. Bueno, necesitamos verificar su capacidad de compra, su historial crediticio, una identificación válida. Entiendo, lo interrumpí. ¿Y si estuviera dispuesto a pagar en efectivo hoy mismo? Esta pregunta pareció descolocar completamente a Javier. Me miró con una mezcla de incredulidad y sospecha. Señor, este coche cuesta más de 180.000 euros. No es el tipo de compra que se hace, impulsivamente. Su tono sugería que no me creía capaz de tener esa cantidad de dinero, y mucho menos de gastarlo en un coche. La discriminación era tan evidente que casi podía tocarla. En ese momento, otro cliente entró al concesionario. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y un reloj que probablemente costaba tanto como el coche que yo estaba sentado. Inmediatamente, vi cómo los ojos de Javier se iluminaban, dividido entre la obligación de seguir atendiéndome y el deseo de acercarse al nuevo cliente potencial. Disculpe un momento, me dijo Javier, apenas conteniendo su alivio por tener una excusa para alejarse. Lo vi dirigirse hacia el hombre del traje, saludándolo con una sonrisa que no había usado conmigo en ningún momento. Les observé interactuar, notando la diferencia abismal en el trato. Javier gesticulaba animadamente, riendo de algún comentario del cliente y guiándolo hacia los modelos más caros con un entusiasmo palpable. Mientras tanto, yo seguía sentado en el veloz XC9, sintiéndome cada vez más invisible. Otros vendedores pasaban cerca, lanzándome miradas de curiosidad y desaprobación, pero ninguno se acercó a ofrecerme ayuda o información adicional. Decidí salir del coche y explorar un poco más por mi cuenta. Me acerqué a otro modelo, un elegante sedán plateado, y comencé a examinarlo. Podía sentir los ojos de los empleados sobre mí, vigilando cada uno de mis movimientos como si temieran que fuera a dañar o robar algo. Una vendedora joven, cuya placa la identificaba como Ana, se acercó con cautela. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con un tono que sugería que preferiría que mi respuesta fuera negativa. Solo estoy mirando, gracias, respondí con una sonrisa, decidido a mantener mi compostura a pesar del trato que estaba recibiendo.
Ana asintió rápidamente y se alejó, claramente aliviada de no tener que interactuar más conmigo. La vi reunirse con otros vendedores, todos mirando en mi dirección y hablando en voz baja. Me sentí como un intruso, como si mi mera presencia estuviera contaminando de alguna manera el ambiente de lujo y exclusividad del concesionario. Era una sensación desagradable, algo que nunca había experimentado en mis visitas anteriores a este mismo lugar. Mientras deambulaba entre los coches, escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. ¿Quién lo dejó entrar? Alguien debería decirle que se vaya, está espantando a los clientes de verdad. Cada comentario era como una puñalada, recordándome lo fácil que es ser juzgado y descartado basándose únicamente en la apariencia. Decidí volver al veloz X9, donde Javier seguía atendiendo al hombre del traje caro. Me acerqué lo suficiente para escuchar parte de su conversación. Y como le decía, señor Rodríguez, este modelo es perfecto para alguien de su estatus. La aceleración es impresionante, y el interior es puro lujo, explicaba Javier con un entusiasmo que contrastaba enormemente con el tono que había usado conmigo. El señor Rodríguez asintió, claramente complacido con la atención que estaba recibiendo. Parece interesante. ¿Podríamos hacer una prueba de manejo? Por supuesto, exclamó Javier. Déjeme traer las llaves y preparar los papeles necesarios. Será un placer que pruebe esta maravilla. No pude evitar sentir una punzada de ira al escuchar esto. La misma prueba de manejo que a mí se me había negado se le ofrecía sin dudar a este hombre, solo porque su apariencia sugería que tenía el dinero para comprar el coche. Decidí intervenir. Me acerqué a Javier y al señor Rodríguez, consciente de las miradas sorprendidas y molestas que recibí de ambos. Disculpen, dije con toda la educación que pude reunir. No pude evitar escuchar que van a hacer una prueba de manejo. Me preguntaba si sería posible unirme a ustedes. Después de todo, yo también estoy interesado en este modelo. La expresión de Javier era una mezcla de incredulidad y horror. El señor Rodríguez me miró de arriba abajo con evidente disgusto. Lo siento, señor, dijo Javier, recuperando la compostura. Pero como le expliqué antes, las pruebas de manejo requieren ciertos requisitos previos que usted no ha cumplido. ¿Y cuáles son esos requisitos exactamente?, insistí, decidido a exponer su discriminación. Javier parecía cada vez más incómodo. Bueno, como le dije, necesitamos verificar su capacidad de compra, su historial crediticio. ¿Y cómo sabe que no cumplo con esos requisitos si ni siquiera me ha pedido ninguna información?, lo interrumpí. ¿No es eso discriminación basada únicamente en mi apariencia? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Javier palideció visiblemente, mientras que el señor Rodríguez parecía estar considerando si involucrarse o no en la situación. En ese momento, un hombre de traje, que no había visto antes, se acercó a nosotros. Por su porte y la forma en que los otros empleados lo miraban, supuse que era el gerente del concesionario. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con una voz autoritaria. Javier pareció aliviado por la intervención. No, señor Gómez. Solo estaba explicándole a este caballero nuestras políticas sobre las pruebas de manejo. El señor Gómez me miró con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Puedo ayudarle en algo, señor Carlos?, respondí simplemente. Y sí, me gustaría saber por qué se me niega una prueba de manejo que se le ofrece sin problemas a otro cliente. El gerente pareció sorprendido por mi franqueza. Señor Carlos, nuestras políticas están diseñadas para proteger nuestros vehículos y asegurar que solo los clientes serios tengan acceso a ellos. Espero que pueda entender nuestra posición. Su tono era más diplomático que el de Javier, pero el mensaje era el mismo. No me consideraban un cliente serio basándose únicamente en mi apariencia. Entiendo perfectamente su posición, respondí con calma. Pero me pregunto si esas políticas se aplican por igual a todos los clientes potenciales, o si hay excepciones basadas en cómo se ve una persona. El señor Gómez pareció incómodo con mi pregunta directa. Le aseguro que tratamos a todos nuestros clientes con el mismo respeto y consideración. ¿De verdad?, pregunté, mirando significativamente a Javier y luego al señor Rodríguez, que seguía observando la escena con una mezcla de fascinación y disgusto. El ambiente se volvió tenso.
Podía ver que el gerente estaba tratando de encontrar una manera de manejar la situación sin admitir abiertamente la discriminación que estaba ocurriendo. Señor Carlos, dijo finalmente el señor Gómez, si está genuinamente interesado en comprar uno de nuestros vehículos, estaremos encantados de programar una cita para discutir sus opciones en detalle. Pero en este momento, me temo que tendremos que pedirle que se retire. Sus palabras, aunque dichas con un tono educado, eran claras. Me estaban echando. La discriminación que había venido a probar se estaba manifestando de la manera más evidente posible. Miré a mi alrededor, notando cómo otros clientes y empleados observaban la escena con una mezcla de curiosidad y desdén. En ese momento, sentí el peso completo de lo que significa ser juzgado y descartado basándose únicamente en la apariencia. Estaba a punto de revelar mi verdadera identidad, de exponer todo el experimento y mostrarles lo equivocados que estaban. Pero algo me detuvo. Quería ver hasta dónde llegarían, cuán lejos estaban dispuestos a llegar para deshacerse de alguien que consideraban indeseable. Entiendo, dije finalmente, manteniendo mi compostura. Gracias por su tiempo. Comencé a caminar hacia la salida, sintiendo las miradas de alivio y satisfacción a mi espalda. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y me giré. Solo una cosa más, dije, dirigiéndome al señor Gómez. ¿Qué pasaría si les dijera que tengo el dinero para comprar no solo uno, sino varios de estos coches en efectivo, ahora mismo? La expresión del gerente cambió, una mezcla de incredulidad y un atisbo de duda cruzó su rostro. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego se recompuso. Señor, le agradecemos su interés, pero como le he dicho, si desea hacer una compra, le sugiero que programe una cita adecuada. Con esas palabras, supe que había llegado al límite de mi experimento. La discriminación era innegable, y ninguna afirmación de riqueza por mi parte iba a cambiar sus percepciones preconcebidas. Asentí lentamente, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. Gracias por la lección, dije finalmente, antes de darme la vuelta y salir del concesionario. Mientras las puertas de cristal se cerraban detrás de mí, sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, decepción. Pero también determinación. Lo que había experimentado hoy no era solo sobre mí o sobre este concesionario en particular. Era un reflejo de un problema mucho más amplio en nuestra sociedad. Caminé por la acera, consciente de las miradas de los transeúntes, algunos curiosos, el vendedor, que se presentó como Alejandro. Pareció dudar por un momento antes de responder a mi pregunta sobre las opciones de financiación. Pude ver cómo luchaba internamente entre su deber profesional y sus prejuicios. Finalmente, optó por una respuesta evasiva. Señor, nuestras opciones de financiación son bastante exclusivas. Quizás le interese ver algunos de nuestros modelos más accesibles, sugirió, señalando hacia una esquina del concesionario donde se exhibían coches de gama media. Decidí presionar un poco más. Agradezco su sugerencia, Alejandro, pero estoy realmente interesado en este modelo. He estado ahorrando durante mucho tiempo para darme este capricho. Noté cómo Alejandro contenía una sonrisa escéptica. Entiendo, señor. Sin embargo, debo informarle que este vehículo requiere un mantenimiento costoso y consume mucho combustible. Quizás no sea la opción más práctica para todos los clientes. Su tono condescendiente me irritó, pero mantuve la compostura. Soy consciente de ello, Alejandro. Pero insisto, me gustaría saber más sobre este coche en particular. Alejandro miró a su alrededor, como buscando una salida o quizás esperando que algún cliente más apropiado entrara y le diera una excusa para dejarme. Al no encontrar ninguna, soltó un suspiro apenas perceptible y comenzó a recitar de memoria las características del coche, sin el entusiasmo que normalmente acompaña a una venta potencial. Mientras escuchaba su explicación monótona, observé el concesionario con más detalle. El lugar era un templo dedicado al lujo automovilístico. Las paredes, de un blanco inmaculado, estaban decoradas con fotografías artísticas de coches en paisajes idílicos. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces del techo, creando un efecto de amplitud y elegancia. En el centro de la sala, sobre una plataforma giratoria, se exhibía el último modelo de la marca, un coche deportivo de líneas aerodinámicas que parecía desafiar las leyes de la física.
A su alrededor, otros vehículos de alta gama esperaban pacientemente a que algún comprador adinerado los liberara de su confinamiento en el concesionario. Mientras Alejandro seguía con su explicación poco entusiasta, noté cómo otros empleados nos observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Una mujer joven, vestida con un traje de falda ajustado y tacones altos, cuchicheaba con otro vendedor, lanzando miradas en nuestra dirección y riendo disimuladamente. Me sentí incómodo, pero intenté mantener mi actitud interesada y entusiasta. Alejandro, interrumpí su monólogo, ¿sería posible hacer una prueba de manejo? La pregunta pareció dejarlo momentáneamente sin palabras. Se aclaró la garganta antes de responder. Verá, señor. Las pruebas de manejo están reservadas para clientes que han demostrado una intención seria de compra. Además, requieren una serie de documentos y... Entiendo, le interrumpí. ¿Y qué tendría que hacer para demostrar mi intención seria de compra? Alejandro parecía cada vez más incómodo. Bueno, normalmente solicitamos un comprobante de ingresos, una identificación oficial y... En ese momento, otro hombre se acercó a nosotros. Era más alto que Alejandro, con el pelo entrecano y un traje que gritaba «Soy el jefe». Se dirigió a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señor. Soy Ramón Vázquez, el gerente del concesionario. ¿Puedo ayudarle en algo?» Antes de que pudiera responder, Alejandro se adelantó. «El señor está interesado en el Veloz X9, don Ramón». Le estaba explicando nuestras políticas de prueba de manejo. Ramón me miró de arriba abajo, sin molestarse en ocultar su evaluación. Luego, con un tono que pretendía ser amable pero sonaba condescendiente, me dijo: «Señor, apreciamos su interés en nuestros vehículos. Sin embargo, debo ser franco con usted. El Veloz XC9 es un coche muy exclusivo, diseñado para un tipo muy específico de cliente. Quizás podríamos mostrarle algunas opciones más adecuadas a su situación». Sentí como la sangre me hervía en las venas, pero me obligué a mantener la calma. «Señor Vázquez, entiendo su preocupación. Pero le aseguro que estoy en condiciones de adquirir este vehículo. Si me permitieran hacer una prueba de manejo». Ramón intercambió una mirada con Alejandro antes de volver a dirigirse a mí. «Me temo que eso no será posible, señor. Como le habrá explicado Alejandro, nuestras políticas son muy estrictas en cuanto a las pruebas de manejo. Además, en este momento todos nuestros vehículos de demostración están ocupados». Era una mentira descarada y los tres lo sabíamos. Vi como una mujer elegante entraba al concesionario y, en cuestión de segundos, otro vendedor se acercaba a ella ofreciéndole precisamente una prueba de manejo. Decidí cambiar de táctica. «Entiendo, señor Vázquez. En ese caso, ¿podrían al menos mostrarme el interior del vehículo? Me gustaría ver los acabados y el sistema de entretenimiento». Ramón pareció considerar la petición por un momento. Finalmente, con un gesto de resignación, asintió. «Alejandro, por favor, muéstrale el interior al señor». Alejandro, visiblemente aliviado de tener una tarea concreta, se apresuró a abrir la puerta del coche. El olor a cuero nuevo inundó mis fosas nasales cuando me incliné para entrar. El interior era aún más impresionante que el exterior. Los asientos, forrados en cuero de la más alta calidad, parecían invitar a sentarse. El tablero, una mezcla perfecta de tecnología de punta y diseño clásico, brillaba bajo las luces del concesionario. Me senté en el asiento del conductor, sintiendo como el cuero se amoldaba a mi cuerpo. Pasé mis manos por el volante, admirando la suavidad del material. Alejandro, parado junto a la puerta abierta, comenzó a explicarme las características del interior, esta vez con un poco más de entusiasmo. «Como puede ver, señor, el Veloz XC9 cuenta con un sistema de infoentretenimiento de última generación. La pantalla táctil de 12 pulgadas permite controlar todas las funciones del vehículo, desde la climatización hasta la navegación por satélite». Mientras Alejandro hablaba, noté que Ramón se había alejado para atender a la mujer elegante que había entrado antes. La vi subirse a otro coche de lujo para una prueba de manejo, confirmando mis sospechas sobre la mentira de Ramón. Decidí seguir presionando. «Esto es impresionante, Alejandro.
¿Podrías encender el motor para que pueda escucharlo? Vi cómo dudaba, pero finalmente accedió. Por supuesto, señor. Pero le pido que no toque ningún control. Alejandro se inclinó sobre mí, giró la llave y el motor rugió a la vida. El sonido era magnífico, un ronroneo potente que prometía velocidad y emoción. En ese momento, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba indignado por el trato que estaba recibiendo. Por otro, me sentía culpable por estar engañando a estas personas. Pero recordé por qué estaba haciendo esto y me mantuve firme en mi propósito. Es un sonido maravilloso, comenté. ¿Cuánto tiempo tardaría en tenerlo listo si decidiera comprarlo hoy mismo? La pregunta pareció tomar por sorpresa a Alejandro. Bueno, señor, eso dependería de varios factores. La configuración exacta que desee, el color, los extras. Y por supuesto, tendríamos que procesar el pago y el papeleo. Entiendo, dije, fingiendo considerar la información. ¿Y si quisiera pagarlo en efectivo? ¿Eso agilizaría el proceso? Vi cómo los ojos de Alejandro se abrían de par en par. La mención del efectivo parecía haber despertado su interés, pero también su sospecha. Señor, las transacciones en efectivo de esta magnitud son inusuales. Tendríamos que seguir protocolos especiales y... En ese momento, Ramón regresó, interrumpiendo nuestra conversación. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, su tono dejando claro que esperaba que yo hubiera perdido el interés y estuviera listo para marcharme. De hecho, señor Vázquez, respondí, estaba preguntándole a Alejandro sobre la posibilidad de hacer una compra en efectivo. Estoy realmente interesado en llevarme este coche hoy mismo. La expresión de Ramón era una mezcla de incredulidad y sospecha. Señor, dijo, su tono volviéndose más serio, aprecio su entusiasmo, pero debo ser claro. Este vehículo cuesta más de 180.000 euros. No es el tipo de compra que se hace a la ligera o sin la debida consideración. Sentí que era el momento de presionar un poco más. Me levanté del asiento del coche y miré directamente a Ramón. Señor Vázquez, entiendo su preocupación. Pero le aseguro que estoy en condiciones de comprar este coche. He trabajado duro toda mi vida y he ahorrado para este momento. ¿Es mi apariencia lo que les hace dudar? ¿O hay alguna otra razón por la que no quieren venderme este coche? Mi pregunta directa pareció descolocar tanto a Ramón como a Alejandro. Se miraron el uno al otro, claramente incómodos. Fue Ramón quien finalmente habló. Señor, no se trata de su apariencia. Es simplemente que tenemos ciertos protocolos que seguir. Para proteger tanto a nuestros clientes como a nosotros mismos. Entenderá que no podemos simplemente vender un coche de este valor sin las debidas precauciones. Entiendo, respondí. ¿Y cuáles serían esas precauciones? Estoy dispuesto a cumplir con todos los requisitos necesarios. Ramón parecía estar luchando internamente. Por un lado, la posibilidad de una venta tan importante era tentadora. Por otro, era evidente que mis palabras no coincidían con mi apariencia en su mente. Bueno, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, necesitaríamos verificar su identidad, por supuesto. Y tendríamos que hacer algunas comprobaciones financieras. Además, para una compra en efectivo de este monto, tendríamos que notificar a las autoridades fiscales. No hay problema, respondí con calma. Tengo mi identificación aquí mismo y estoy dispuesto a proporcionar toda la información financiera necesaria. En cuanto a las autoridades fiscales, no tengo nada que ocultar. Todo mi dinero es completamente legal. Vi cómo la expresión de Ramón cambiaba. Ya no era solo incredulidad o sospecha, sino una mezcla de curiosidad y, tal vez, un atisbo de respeto. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más nervioso, como si temiera haber juzgado mal la situación desde el principio. Muy bien, señor, dijo finalmente Ramón. Si está realmente interesado en proceder, podemos pasar a mi oficina para discutir los detalles. Mientras seguía a Ramón hacia su oficina, con Alejandro caminando detrás de nosotros, no pude evitar sentir una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque había logrado llegar más lejos de lo que esperaba en mi experimento.
Tristeza porque era evidente que los prejuicios estaban profundamente arraigados en este lugar. La oficina de Ramón era exactamente como la había imaginado, elegante, con muebles de madera oscura y una vista panorámica de la calle. Me senté frente a su escritorio, consciente de que mi ropa gastada contrastaba fuertemente con el lujoso entorno. Bien, señor, Ramón hizo una pausa, dándose cuenta de que aún no sabía mi nombre. Mendoza, respondí. Carlos Mendoza. Vi cómo Ramón y Alejandro intercambiaban una mirada. Era evidente que el nombre no les decía nada, lo cual era exactamente lo que yo quería. Señor Mendoza, continuó Ramón, antes de proceder, necesito hacerle algunas preguntas. Espero que entienda que es parte de nuestro protocolo estándar. Asentí, preparándome para lo que vendría a continuación. Sabía que este sería el momento crucial de mi experimento, el punto en el que vería realmente hasta dónde llegaban sus prejuicios y su disposición a vender a alguien que no encajaba en su imagen de cliente ideal. Ramón se aclaró la garganta y comenzó su interrogatorio. Señor Mendoza, ¿podría decirnos a qué se dedica? Soy empresario, respondí con sinceridad, aunque sin entrar en detalles. Alejandro, que se había quedado de pie junto a la puerta, alzó una ceja con escepticismo. Ramón, por su parte, mantuvo una expresión neutral. ¿Y en qué sector trabaja? Si no es indiscreción, insistió Ramón. En el sector tecnológico, respondí, nuevamente sin mentir pero sin revelar demasiado. Vi cómo Ramón y Alejandro intercambiaban otra mirada. Era evidente que mis respuestas no coincidían con la imagen que se habían formado de mí basándose en mi apariencia. Entiendo, dijo Ramón, aunque su tono sugería lo contrario. Y dígame, señor Mendoza, ¿cómo planea financiar esta compra? Como mencioné antes, tengo la intención de pagar en efectivo, respondí con calma. Ramón se inclinó hacia adelante en su silla, entrecruzando los dedos sobre el escritorio. Señor Mendoza, debo ser franco con usted. Una compra en efectivo de esta magnitud es bastante inusual. Tenemos la obligación de reportar transacciones de este tipo a las autoridades fiscales. ¿Está usted preparado para proporcionar toda la documentación necesaria que demuestre el origen de estos fondos? Sentí como la tensión en la habitación aumentaba. Era evidente que Ramón estaba buscando una manera de disuadirme sin ser abiertamente discriminatorio. Por supuesto, respondí con firmeza. Todos mis ingresos están debidamente declarados y puedo proporcionar cualquier documentación que sea necesaria. Vi cómo la expresión de Ramón se endurecía ligeramente. Estaba claro que mis respuestas no eran las que esperaba. Muy bien, dijo después de una pausa. En ese caso, necesitaremos ver una identificación oficial y un comprobante de domicilio reciente. Saqué mi cartera y le entregué mi DNI. Ramón lo examinó cuidadosamente, como si esperara encontrar algún indicio de falsificación. Luego me lo devolvió con un gesto de asentimiento. En cuanto al comprobante de domicilio, continué, lo tengo en formato digital en mi teléfono. ¿Sería suficiente si se lo muestro? Ramón asintió, aunque pude notar cierta reticencia en su gesto. Saqué mi teléfono, un modelo bastante antiguo que había comprado específicamente para esta ocasión, y busqué el documento. Cuando se lo mostré, vi cómo sus ojos se abrían ligeramente al ver la dirección, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Esto es interesante, murmuró Ramón. Señor Mendoza, disculpe mi atrevimiento, pero su dirección no parece coincidir con mi apariencia, completé la frase por él. Entiendo su confusión, señor Vázquez. Pero le aseguro que hay una explicación perfectamente razonable para ello. Ramón se removió incómodo en su silla. Era evidente que estaba luchando entre su deseo de hacer una venta importante y su sospecha sobre mí. Señor Mendoza, dijo finalmente, apreciamos su interés en nuestro vehículo. Sin embargo, debo insistir en que una compra de esta magnitud requiere ciertas garantías. Quizás sería mejor si regresara otro día con toda la documentación necesaria. Podríamos incluso programar una cita con nuestro departamento financiero para discutir opciones de financiamiento más convencionales. Sentí como la indignación crecía dentro de mí. A pesar de haber proporcionado toda la información requerida, era evidente que seguían juzgándome por mi apariencia. Señor Vázquez, respondí, manteniendo un tono calmado pero firme,
He respondido a todas sus preguntas y he proporcionado la documentación que me ha solicitado. Si hay algún otro requisito legal que deba cumplir, estaré encantado de hacerlo. Pero si no es así, no entiendo por qué no podemos proceder con la venta. Ramón pareció tensarse ante mi insistencia. Miró a Alejandro, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, como buscando apoyo. Alejandro dio un paso adelante. Señor Mendoza, dijo con un tono que pretendía ser conciliador pero sonaba condescendiente, entendemos su entusiasmo. Pero debe comprender que este no es el tipo de compra que se realiza de manera impulsiva. Quizás sería mejor si se tomara unos días para reflexionar. No necesito reflexionar, le interrumpí. He estado planeando esta compra durante mucho tiempo. Si no hay ningún impedimento legal, me gustaría proceder. Vi cómo Ramón y Alejandro intercambiaban otra mirada. Era evidente que estaban buscando una manera de salir de esta situación sin parecer abiertamente discriminatorios. Finalmente, Ramón habló. Señor Mendoza, apreciamos su interés. Sin embargo, me temo que en este momento no podemos proceder con la venta. ¿Puedo preguntar por qué?, insistí, sintiendo como mi paciencia comenzaba a agotarse. Ramón se aclaró la garganta antes de responder. Verá, tenemos ciertos protocolos de seguridad que debemos seguir. Para una compra de esta magnitud, especialmente en efectivo, necesitamos realizar verificaciones adicionales. Esto puede llevar varios días. Entiendo, respondí. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Pueden realizar todas las verificaciones que consideren oportunas. Vi cómo la frustración se reflejaba en el rostro de Ramón. Era evidente que estaba buscando una manera de deshacerse de mí sin parecer demasiado obvio. Señor Mendoza, dijo finalmente, su tono volviéndose más firme, apreciamos su interés, pero me temo que no podemos ayudarle en este momento. Quizás sería mejor si buscara otras opciones más adecuadas a su situación. Sentí como la ira bullía dentro de mí. Era la gota que colmaba el vaso. Decidí que era el momento de presionar un poco más. Señor Vázquez, dije, levantándome de mi silla, he sido paciente y he respondido a todas sus preguntas. He proporcionado la documentación que me ha solicitado. Sin embargo, es evidente que usted y su equipo han decidido juzgarme, basándose únicamente en mi apariencia. Le pregunto directamente, ¿está usted negándose a venderme este coche porque cree que no puedo permitírmelo? Ramón pareció sorprendido por mi repentino cambio de actitud. Se levantó también, quizás sintiendo que la situación se le estaba yendo de las manos. Señor Mendoza, le aseguro que ese no es el caso. Simplemente estamos siguiendo nuestros protocolos estándar. Protocolos que incluyen juzgar a los clientes por su ropa, interrumpí. He visto cómo han tratado a otros clientes hoy. Vi cómo ofrecieron una prueba de manejo a una mujer elegante sin hacerle todas estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? Alejandro intervino, su tono volviéndose defensivo. Señor, le aseguro que tratamos a todos nuestros clientes con el mismo respeto. Eso no es cierto y ustedes lo saben, respondí, mi voz elevándose ligeramente. Desde el momento en que entré en este concesionario, he sido tratado con sospecha y desdén. ¿Es así como tratan a todos sus clientes potenciales? Ramón, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la situación. Señor Mendoza, le aseguro que no ha sido nuestra intención ofenderle. Si se ha sentido maltratado de alguna manera, le ofrezco mis sinceras disculpas. Pero debe entender que tenemos ciertas políticas que debemos seguir. Políticas de discriminación, interrumpí nuevamente. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Han decidido que no soy digno de comprar uno de sus coches basándose únicamente en mi apariencia. ¿Se dan cuenta de lo injusto y potencialmente ilegal que es eso? Vi como el rostro de Ramón palidecía ligeramente ante la mención de la palabra ilegal. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más nervioso. Señor Mendoza, dijo Ramón, su tono volviéndose más formal, le aseguro que no es nuestra intención discriminar a nadie. Sin embargo, debemos ser cuidadosos con transacciones de esta magnitud. Si usted está realmente interesado en comprar este vehículo, le sugiero que regrese otro día con toda la documentación necesaria y
¿Qué documentación?, insistí. He proporcionado mi identificación y un comprobante de domicilio. He ofrecido proporcionar cualquier información adicional que necesiten. ¿Qué más quieren? Ramón parecía estar quedándose sin excusas. Bueno, necesitaríamos ver comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios. ¿Y se los piden a todos sus clientes?, pregunté. ¿O solo a aquellos que no parecen adecuados, según sus estándares? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Era evidente que tanto Ramón como Alejandro se daban cuenta de que estaban en una posición insostenible. Finalmente, Ramón habló, su tono resignado. Señor Mendoza, claramente ha habido un malentendido aquí. Si usted está realmente interesado en comprar este vehículo, podemos discutir los siguientes pasos. Pero debo insistir en que necesitaremos verificar cierta información antes de proceder con una venta de esta magnitud. Decidí que era el momento de poner fin a esta farsa. Señor Vázquez, Alejandro, dije, mirándolos a ambos, agradezco su tiempo, pero creo que ya he visto suficiente. No estoy interesado en comprar un coche de una empresa que juzga a sus clientes basándose en su apariencia. Les sugiero que reconsideren sus políticas y la forma en que tratan a las personas que entran en su concesionario. Nunca saben quién podría ser su próximo gran cliente. Con esas palabras, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta de la oficina. Pude sentir sus miradas en mi espalda, una mezcla de confusión, vergüenza y tal vez un atisbo de arrepentimiento. Mientras caminaba por el concesionario hacia la salida, noté cómo los otros empleados me miraban con curiosidad. Probablemente se preguntaban qué había sucedido en la oficina del gerente. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta principal, escuché la voz de Ramón detrás de mí. Señor Mendoza, espere por favor. Me detuve y me giré para enfrentarlo. Ramón se acercó, su rostro una máscara de profesionalismo forzado. Señor Mendoza, lamento si ha habido algún malentendido. Si está dispuesto a darme otra oportunidad, me gustaría discutir esto más a fondo. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Lo miré fijamente por un momento antes de responder. Señor Vázquez, aprecio su oferta, pero creo que ya he tomado mi decisión. Le sugiero que reflexione sobre lo que ha sucedido hoy y se pregunte si esta es realmente la forma en que quiere que su negocio sea percibido. Con esas palabras, salí del concesionario, dejando a Ramón y a los demás empleados mirándome con una mezcla de confusión y arrepentimiento. Mientras caminaba por la acera, alejándome del concesionario, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba indignado por el trato que había recibido. Por otro, sentía una especie de satisfacción amarga por haber expuesto sus prejuicios. Sabía que lo que había hecho era arriesgado y potencialmente controvertido. Pero también sabía que era necesario. Demasiadas personas sufren discriminación a diario basándose únicamente en su apariencia o en prejuicios infundados. Mientras me dirigía hacia la estación de metro más cercana, decidí que esto no podía quedar así. Tenía que hacer algo más, algo que realmente marcara la diferencia y obligara a ese concesionario, y tal vez a otros negocios, a replantearse sus políticas y actitudes. Con esa determinación en mente, saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Era hora de pasar al siguiente nivel de mi plan. Mientras caminaba por la acera, alejándome del concesionario, sentí una repentina necesidad de volver. No había terminado. Mi experimento social no estaría completo sin ver hasta dónde llegarían realmente estos individuos en su discriminación. Con determinación, di media vuelta y me dirigí de nuevo hacia el concesionario. Al entrar por segunda vez, las miradas de sorpresa y disgusto fueron aún más evidentes. Alejandro, que estaba hablando con otro cliente, se quedó boquiabierto al verme. Ramón, que acababa de salir de su oficina, se detuvo en seco. Señor Mendoza, dijo Ramón, acercándose rápidamente, pensé que habíamos concluido nuestro negocio. No, señor Vázquez, respondí con firmeza. No hemos concluido nada. He venido a comprar un coche y eso es exactamente lo que voy a hacer. Vi cómo Ramón intercambiaba una mirada de preocupación con Alejandro, quien se había acercado dejando a su otro cliente momentáneamente olvidado. Señor Mendoza, comenzó Ramón, su tono ahora más firme, como le expliqué antes,
No podemos proceder con una venta en este momento sin la documentación adecuada. Le sugiero que regrese otro día cuando esté mejor, preparado. Sentí como la ira crecía dentro de mí, pero me esforcé por mantener la calma. ¿Mejor preparado?, pregunté. ¿Se refiere a cuando venga vestido de una manera que ustedes consideren aceptable? ¿O cuando traiga a alguien que ustedes crean que se parece más a su cliente ideal? Ramón pareció sorprendido por mi respuesta directa. Señor, le aseguro que no es eso a lo que me refiero. Simplemente necesitamos seguir nuestros protocolos de venta. Sus protocolos de venta, interrumpí, parecen incluir juzgar a las personas por su apariencia y tratarlas de manera diferente basándose en prejuicios. ¿Es esa la política oficial de este concesionario? Vi cómo otros empleados y clientes comenzaban a prestar atención a nuestra conversación. Algunos parecían incómodos, otros curiosos. Alejandro intentó intervenir. Señor Mendoza, por favor, baje la voz. Está molestando a nuestros otros clientes. Los estoy molestando yo, respondí, elevando ligeramente mi tono. ¿O los están molestando ustedes con su trato discriminatorio? En ese momento, una mujer elegantemente vestida que había estado examinando un coche cercano se acercó. Disculpen, dijo, ¿qué está pasando aquí? Ramón intentó sonreír, aunque era evidente su incomodidad. Nada de qué preocuparse, señora. Solo un pequeño malentendido con un visitante. No es un malentendido, dije, dirigiéndome tanto a la mujer como al resto de las personas que ahora nos observaban. Vine aquí hoy para comprar un coche. Tengo los medios para hacerlo. Pero desde el momento en que entré, he sido tratado con sospecha y desdén, simplemente por mi apariencia. Vi cómo la expresión de la mujer cambiaba de curiosidad a preocupación. Otros clientes también parecían interesados en lo que estaba diciendo. Ramón, dándose cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos, intentó tomar el control. Señor Mendoza, le pido por favor que se calme. Si tiene alguna queja, podemos discutirla en privado en mi oficina. No, respondí con firmeza. No hay nada que discutir en privado. Su trato discriminatorio debe ser expuesto públicamente. En ese momento, otro hombre, vestido con un traje caro, se acercó. ¿Está diciendo que lo están discriminando por su apariencia?, preguntó, su tono una mezcla de incredulidad y preocupación. Exactamente, respondí. Me han negado la oportunidad de comprar un coche, a pesar de tener los medios para hacerlo, simplemente porque no me veo como ellos creen que debería verse un cliente de coches de lujo. Vi cómo la expresión de Ramón se endurecía. Era evidente que estaba perdiendo la paciencia. Señor Mendoza, le pido por última vez que se retire. Está perturbando nuestro negocio y molestando a nuestros clientes. ¿Y si me niego?, pregunté, manteniendo mi posición. ¿Me expulsarán a la fuerza? ¿Es así como tratan a los clientes que no les gustan? Ramón miró a Alejandro y luego a otro empleado, un hombre corpulento que parecía ser parte del equipo de seguridad. Con un gesto casi imperceptible, les indicó que se acercaran. Señor Mendoza, dijo Ramón, su voz ahora fría y autoritaria, le pedimos que abandone las instalaciones inmediatamente. Si se niega, nos veremos obligados a tomar medidas. Sentí como el guardia de seguridad se acercaba por detrás. La tensión en el aire era palpable. Otros clientes observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación. ¿Así que esta es su respuesta final?, pregunté, mirando directamente a Ramón. ¿Expulsar a un cliente potencial porque no les gusta cómo se ve? Ramón no respondió, pero su mirada lo decía todo. Con un gesto, indicó al guardia que procediera. Sentí una mano firme en mi hombro. Señor, dijo el guardia, por favor, acompáñeme a la salida. En ese momento, decidí que era hora de revelar mi verdadera identidad. Pero antes de que pudiera hacerlo, la situación dio un giro inesperado. La mujer elegante que había intervenido antes dio un paso adelante. Esperen un momento, dijo con voz firme. No pueden tratar así a un cliente potencial. Esto es completamente inaceptable. Otros clientes también comenzaron a murmurar, algunos expresando su desaprobación por el trato que estaba recibiendo. Ramón, visiblemente nervioso, intentó calmar la situación.
Señores, señoras, les aseguro que esto es solo un malentendido. El señor Mendoza no ha proporcionado la documentación necesaria para una compra de esta magnitud y... ¿Qué documentación?, interrumpió el hombre del traje caro. Yo compré mi coche aquí el mes pasado y no me pidieron nada más que mi identificación y mi tarjeta de crédito. Vi cómo Ramón palidecía. Era evidente que la situación se le estaba yendo completamente de las manos. En ese momento, decidí que era hora de poner fin a esta farsa. Me giré hacia el guardia de seguridad y, con voz calmada pero firme, dije, por favor, quite su mano de mi hombro. No voy a irme de aquí hasta que esta situación se resuelva adecuadamente. El guardia, sorprendido por mi tono autoritario, dudó por un momento. Miró a Ramón, buscando instrucciones. Ramón, sudando visiblemente, parecía estar en conflicto. Por un lado, quería deshacerse de mí lo antes posible. Por otro, era consciente de que la situación se había vuelto muy pública y que cualquier acción drástica podría tener consecuencias graves. Señor Mendoza, dijo finalmente, su voz temblorosa, le pido disculpas si ha habido algún malentendido. Quizás podríamos discutir esto en mi oficina. No, señor Vázquez, respondí con firmeza. No hay nada que discutir en privado. Sus acciones y las de su personal han sido públicas, y es justo que la resolución también lo sea. Los otros clientes asintieron en señal de aprobación. La tensión en el aire era palpable. Muy bien, dijo Ramón, resignado. ¿Qué propone usted? Propongo que me trate como a cualquier otro cliente, respondí. Muéstreme el coche que vine a ver, responda a mis preguntas y, si decido comprarlo, procese la venta sin prejuicios ni obstáculos innecesarios. Ramón miró a su alrededor, consciente de que todos los ojos estaban puestos en él. Finalmente, con un suspiro de derrota, asintió. De acuerdo, señor Mendoza. Por favor, sígame. Mientras caminábamos hacia el área de exhibición, pude sentir las miradas de todos los presentes. Algunos clientes incluso nos siguieron, curiosos por ver cómo se desarrollaría la situación. Alejandro, visiblemente nervioso, se adelantó para mostrarnos el Veloz X9, el mismo coche que había intentado ver antes. Esta vez, su explicación fue detallada y profesional, sin ningún rastro de la condescendencia anterior. Mientras escuchaba la presentación, noté cómo Ramón observaba ansiosamente, probablemente preguntándose cómo terminaría todo esto. Después de la presentación, me giré hacia Ramón. Bien, señor Vázquez. Estoy interesado en comprar este coche. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ramón, todavía visiblemente incómodo, respondió, bueno, señor Mendoza, normalmente solicitaríamos un depósito y luego procederíamos con el papeleo. Excelente, interrumpí. Estoy dispuesto a pagar el precio completo ahora mismo. En efectivo, como mencioné antes. Vi cómo los ojos de Ramón se abrían de par en par. Alejandro, por su parte, parecía estar al borde de un ataque de nervios. Señor Mendoza, comenzó Ramón, como mencioné antes, una transacción en efectivo de esta magnitud requiere ciertas verificaciones. ¿Las mismas verificaciones que requieren para todos sus clientes?, pregunté, mirando significativamente a los otros clientes que nos rodeaban. Ramón tragó saliva, consciente de que estaba en una posición insostenible. Por supuesto, dijo finalmente. Si está listo para proceder, podemos comenzar con el papeleo de inmediato. En ese momento, decidí que era hora de revelar mi verdadera identidad. Saqué mi teléfono y marqué un número. Un momento, por favor, dije a Ramón y a los demás. Después de unos segundos, hablé por teléfono. María, soy yo. Por favor, envía el coche de la empresa al concesionario. Sí, el de lujo. Y trae los documentos que preparamos. Vi cómo la expresión de Ramón cambiaba de confusión a shock. Alejandro, por su parte, parecía estar a punto de desmayarse. Me giré hacia ellos y hacia los clientes que nos rodeaban. Señoras y señores, dije con voz clara, mi nombre es Carlos Mendoza. Soy el CEO de Technova, una de las empresas tecnológicas más grandes de España. Vine aquí hoy disfrazado para probar la integridad de este concesionario y, lamentablemente, han fallado miserablemente.
El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Vi cómo la realización de lo que había sucedido se reflejaba en los rostros de Ramón y Alejandro. Los otros clientes, por su parte, parecían una mezcla de sorprendidos y fascinados. Señor Vázquez, continué, su tratamiento hacia mí hoy ha sido inaceptable. No solo me ha discriminado basándose en mi apariencia, sino que ha intentado expulsarme cuando cuestioné sus acciones. Esto no es solo una falta de ética empresarial, sino potencialmente ilegal. Ramón, pálido como un fantasma, intentó hablar. Señor Mendoza, nosotros, no teníamos idea. Exactamente, interrumpí. No tenían idea. Y ese es precisamente el problema. Juzgaron a un libro por su portada y, al hacerlo, casi pierden una venta significativa. Pero más importante aún, han demostrado un nivel de prejuicio y discriminación que es inaceptable en cualquier negocio. En ese momento, vi como un lujoso coche se detenía frente al concesionario. María, mi asistente, entró con un maletín en la mano. Estos, dije, tomando el maletín de María y abriéndolo para mostrar su contenido, son todos los documentos necesarios para comprar no solo un coche, sino este concesionario entero si así lo deseara. Pero más importante aún, también incluye una denuncia formal por discriminación que presentaré ante las autoridades correspondientes. El shock en el rostro de Ramón era palpable. Alejandro parecía estar al borde de las lágrimas. Sin embargo, continué, estoy dispuesto a darles una oportunidad de rectificar. No solo a ustedes, sino a toda la industria. Propongo lo siguiente: implementarán un programa de capacitación exhaustivo sobre diversidad e inclusión para todo su personal. Además, establecerán políticas claras contra la discriminación y se asegurarán de que se cumplan rigurosamente. Ramón, todavía en shock, asintió débilmente. Por supuesto, señor Mendoza. Haremos lo que sea necesario. Bien, respondí. Porque estaré vigilando. Y no solo yo. Me aseguraré de que esta historia llegue a los medios de comunicación. No para avergonzarlos, sino para crear conciencia sobre un problema que afecta a demasiadas personas a diario. Me giré hacia los otros clientes, que habían estado escuchando atentamente. Señoras y señores, les agradezco su apoyo y comprensión durante esta situación. Espero que esto sirva como un recordatorio de que no debemos juzgar a las personas basándonos en su apariencia. Con esas palabras, me dirigí hacia la salida, dejando atrás a un Ramón y un Alejandro conmocionados y a un grupo de clientes asombrados. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una mezcla de satisfacción por haber expuesto esta injusticia y esperanza de que esto pudiera marcar el comienzo de un cambio real. Mientras caminaba por las calles de Madrid, alejándome del concesionario, sentí una mezcla de emociones bullendo en mi interior. La indignación por el trato recibido se mezclaba con una determinación renovada. Sabía que había llegado el momento de revelar mi verdadera identidad, pero quería hacerlo de una manera que tuviera el máximo impacto. Llegué a un pequeño café en una esquina tranquila y me senté en una mesa apartada. Pedí un café solo y, mientras esperaba, saqué mi teléfono. Era hora de poner en marcha la siguiente fase de mi plan. Primero, llamé a mi asistente personal. María, necesito que me traigas un traje al Café El Rincón, en la calle Toledo. Sí, el gris de Armani. Y trae también mi maletín con los documentos de la empresa. Gracias. Luego, marqué el número de mi abogado. Javier, soy Carlos. Necesito que vengas al concesionario de coches de lujo en la calle Serrano. Sí, ese mismo. Llega en unos 30 minutos. Te explicaré todo cuando nos veamos. Finalmente, hice una última llamada. ¿Señor Rodríguez? Soy Carlos Mendoza. Sí, el mismo. Necesito un favor. ¿Podría enviar a uno de sus reporteros al concesionario de coches de lujo en la calle Serrano en una hora? Creo que tendrán una historia interesante que cubrir. Con las llamadas hechas, me recliné en mi silla y tomé un sorbo de café. En mi mente, repasaba los eventos de las últimas horas. El desdén inicial de los empleados, la incredulidad de Alejandro, la actitud condescendiente de Ramón. Cada detalle alimentaba mi determinación de hacer que esta experiencia sirviera para algo más que mi indignación personal.
20 minutos después, María llegó con mi traje y mi maletín. Le agradecí y le pedí que esperara fuera. Me dirigí al baño del café y me cambié, transformándome de nuevo en el Carlos Mendoza que el mundo de los negocios conocía. El contraste era impactante, de ropa desgastada y apariencia descuidada a un traje impecable y un porte que exudaba confianza y poder. Salí del café sintiéndome renovado, no solo por el cambio de ropa, sino por la certeza de lo que estaba a punto de hacer. María me esperaba junto a mi coche, un último modelo de la misma marca del concesionario que acababa de visitar. La ironía no se me escapaba. María, gracias por tu ayuda. Ahora necesito que vayas al concesionario y me esperes allí. Cuando llegue, quiero que entres conmigo. María asintió, acostumbrada a mis peticiones a veces poco convencionales. Se subió a un taxi mientras yo me ponía al volante de mi coche. El trayecto de vuelta al concesionario fue corto, pero me dio tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. No se trataba solo de venganza o de satisfacción personal. Quería que esto fuera una lección, no solo para este concesionario en particular, sino para todos los negocios que juzgan a las personas basándose únicamente en su apariencia. Al llegar al concesionario, vi que Javier, mi abogado, ya estaba esperando fuera. María llegó unos minutos después. Les hice una seña para que me siguieran y entré en el edificio. El contraste con mi visita anterior no podría haber sido más marcado. Nada más cruzar la puerta, un vendedor se acercó a mí con una sonrisa radiante. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a Ramón Vázquez, respondí con tono firme. El gerente. El vendedor pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto, señor. Si me permite un momento, iré a buscarlo. Mientras esperábamos, noté cómo los otros empleados me miraban con curiosidad. Algunos parecían reconocerme, aunque no lograban ubicar de dónde. Vi a Alejandro al fondo de la sala, mirándome fijamente con una expresión de confusión en su rostro. Unos minutos después, Ramón apareció, su rostro una máscara de profesionalismo. Buenas tardes, señor. Soy Ramón Vázquez, el gerente. ¿En qué puedo ayudarle? Me giré para enfrentarlo directamente. Señor Vázquez, creo que ya nos conocemos. Vi cómo la confusión se apoderaba de su rostro, seguida rápidamente por el reconocimiento y luego por el horror. Usted es Carlos Mendoza, completé por él. El mismo que estuvo aquí hace unas horas intentando comprar un coche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo Ramón palidecía, mientras Alejandro, que se había acercado, parecía a punto de desmayarse. Señor Mendoza, comenzó Ramón, su voz temblando ligeramente, nosotros, hubo un malentendido. No, señor Vázquez, le interrumpí. No hubo ningún malentendido. Fui juzgado y discriminado basándose únicamente en mi apariencia. Y me temo que eso es inaceptable. En ese momento, Javier dio un paso adelante. Señor Vázquez, soy Javier Martínez, abogado del señor Mendoza. Me temo que las acciones de su concesionario hoy podrían tener serias consecuencias legales. Vi cómo el pánico se apoderaba de Ramón. Señor Mendoza, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, le interrumpí nuevamente. Sus acciones y las de sus empleados hablan por sí solas. Pero no estoy aquí para amenazarlos o para buscar compensación. Estoy aquí para darles una oportunidad de hacer las cosas bien. Ramón me miró, confundido. No entiendo. Es simple, continué. Quiero que este incidente sirva como una lección. No solo para ustedes, sino para todos los negocios que creen que pueden juzgar el valor de una persona basándose en su apariencia. En ese momento, vi que un equipo de televisión entraba en el concesionario. El reportero que había contactado había llegado justo a tiempo. Señor Vázquez, dije, mi voz lo suficientemente alta como para que todos en el concesionario me escucharan, hoy han cometido un error grave. Han juzgado a un cliente potencial basándose únicamente en su apariencia, negándole la oportunidad de hacer una compra importante. Pero lo que es peor, han demostrado que este no es un incidente aislado,
sino una práctica habitual en su negocio. Vi cómo los otros empleados bajaban la mirada, avergonzados. Ramón parecía a punto de colapsar. Pero, continué, creo en las segundas oportunidades. Estoy dispuesto a darles la oportunidad de rectificar, no solo conmigo, sino con todos los clientes que han tratado injustamente en el pasado. Ramón me miró, una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. ¿Qué propone, señor Mendoza? Propongo una transformación completa de sus políticas y prácticas. Quiero que implementen un programa de capacitación en diversidad e inclusión para todos sus empleados. Quiero que establezcan políticas claras contra la discriminación, con consecuencias reales para quienes las violen. Y quiero que se comprometan a tratar a cada cliente con el mismo respeto y consideración, independientemente de su apariencia o estatus percibido. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran en todos los presentes. Luego continué, además, quiero que donen el 10% de sus ganancias del próximo año a organizaciones que luchan contra la discriminación y promueven la igualdad de oportunidades. Vi cómo Ramón tragaba saliva, claramente luchando con la magnitud de lo que estaba proponiendo. Señor Mendoza, eso es mucho dinero. Sí, lo es, respondí. Pero piense en cuánto dinero han perdido a lo largo de los años al juzgar erróneamente a sus clientes potenciales. Piense en cuántas ventas han perdido, cuántas oportunidades han desperdiciado, solo porque alguien no se ajustaba a su imagen preconcebida de un cliente ideal. Ramón asintió lentamente, la comprensión reflejándose en su rostro. Tiene razón, dijo finalmente. Hemos cometido un error terrible, no solo hoy, sino durante mucho tiempo. Aceptamos su propuesta, señor Mendoza. Haremos los cambios necesarios. Sentí una oleada de satisfacción, pero sabía que esto era solo el comienzo. Me alegra oír eso, señor Vázquez. Pero quiero que entienda que estaré vigilando de cerca. Si no veo cambios reales y significativos, no dudaré en tomar medidas más drásticas. Ramón asintió nuevamente, esta vez con más firmeza. Lo entiendo, señor Mendoza. Tiene mi palabra de que haremos todo lo posible para corregir nuestros errores y mejorar nuestras prácticas. Me giré hacia el equipo de televisión que había estado grabando toda la escena. Como pueden ver, dije, dirigiéndome directamente a la cámara, la discriminación basada en la apariencia es un problema real y persistente en nuestra sociedad. Pero también creo que es un problema que podemos abordar y corregir si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y trabajar para mejorar. El reportero se acercó con su micrófono. Señor Mendoza, ¿puede contarnos más sobre lo que sucedió hoy y por qué decidió tomar estas medidas? Por supuesto, respondí. Hoy vine a este concesionario vestido de una manera que no se ajustaba a su imagen de un cliente típico. Como resultado, fui tratado con desdén, se me negó servicio y finalmente se me pidió que me fuera. Esta experiencia me hizo darme cuenta de que este es un problema mucho más grande de lo que muchos quieren admitir. Decidí usar mi posición y mis recursos para hacer algo al respecto. El reportero asintió, claramente impresionado. ¿Y qué le diría a otras empresas que podrían estar cometiendo errores similares? Les diría que están perdiendo más de lo que creen, respondí. No solo están perdiendo ventas potenciales, sino que están perdiendo la oportunidad de conectar con una base de clientes diversa y valiosa. Les insto a que examinen sus prácticas, capaciten a su personal y se comprometan a tratar a todos los clientes con el mismo respeto y consideración. Mientras el reportero continuaba haciendo preguntas, vi cómo los empleados del concesionario se reunían en pequeños grupos, discutiendo en voz baja lo que acababa de suceder. Algunos parecían avergonzados, otros sorprendidos, y unos pocos incluso parecían aliviados, como si hubieran estado esperando que alguien finalmente abordara este problema. Después de terminar con la entrevista, me acerqué a Ramón una vez más. Señor Vázquez, espero que entienda que esto no es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para ser mejores, para hacer las cosas de manera diferente. Ramón asintió, su expresión una mezcla de vergüenza y determinación. Lo entiendo, señor Mendoza. Y le agradezco que nos dé esta oportunidad. Le prometo que no la desperdiciaremos. Eso espero, respondí. Estaré observando de cerca y espero ver cambios reales y significativos. Con esas palabras, me di la vuelta para irme.
Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y me giré una última vez. Ah, y señor Vázquez, dije, todavía estoy interesado en comprar ese coche. Cuando hayan implementado los cambios que hemos discutido, volveré. Y esta vez, espero recibir el mismo trato excelente que darían a cualquier otro cliente. Con eso, salí del concesionario, dejando atrás un grupo de personas que, esperaba, hubieran aprendido una valiosa lección. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una mezcla de emociones, satisfacción por haber enfrentado la injusticia, esperanza de que esto pudiera marcar el comienzo de un cambio real, y determinación de seguir luchando contra la discriminación en todas sus formas. Sabía que lo que había hecho hoy era solo un pequeño paso en un camino mucho más largo. Pero también sabía que cada viaje comienza con un solo paso, y estaba decidido a seguir caminando, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Los días siguientes a mi revelación en el concesionario fueron un torbellino de actividad. La noticia se extendió como un incendio forestal, primero en Madrid y luego por toda España. Los medios de comunicación no tardaron en contactarme, ansiosos por conocer más detalles sobre lo sucedido y mis motivaciones. Decidí aprovechar esta atención mediática para amplificar el mensaje. Acepté varias entrevistas, tanto en televisión como en prensa escrita, donde pude explicar con más detalle lo que había experimentado y por qué creía que era importante abordar este problema. En una entrevista para un popular programa de televisión matutino, el presentador me preguntó, «Señor Mendoza, ¿no cree que su acción fue un poco extrema? Después de todo, era solo un concesionario de coches». «No se trata solo de un concesionario de coches», respondí con firmeza. Se trata de un problema sistémico en nuestra sociedad. La discriminación basada en la apariencia es algo que muchas personas enfrentan a diario, en todo tipo de situaciones. Lo que hice fue simplemente arrojar luz sobre un problema que a menudo se ignora o se minimiza. La presentadora asintió comprensivamente antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Y qué le diría a aquellos que argumentan que las empresas tienen derecho a elegir a quien quieren vender? Les diría que están perdiendo más de lo que ganan con esa mentalidad, respondí. Cuando juzgas a alguien basándote únicamente en su apariencia, estás cerrando la puerta a un sinfín de oportunidades. No solo estás perdiendo potenciales clientes, sino que estás perpetuando un ciclo de discriminación que daña a toda la sociedad. Mientras las entrevistas continuaban, comencé a recibir mensajes de apoyo de personas de todo el país. Muchos compartían sus propias experiencias de discriminación, agradeciendo que alguien hubiera tomado medidas para abordar el problema. Un mensaje en particular me conmovió profundamente. Era de un joven emprendedor de Barcelona que me escribió, «Señor Mendoza, su acción me ha dado el coraje para enfrentar la discriminación que he experimentado en mi propio negocio. Gracias por mostrarme que es posible luchar contra estos prejuicios, incluso cuando parece que todo está en tu contra». Pero no todo fueron elogios y apoyo. También hubo críticas. Algunos argumentaban que mi acción había sido una trampa injusta para el concesionario. Otros decían que estaba exagerando un problema menor para ganar atención mediática. Decidí abordar estas críticas de frente en una conferencia de prensa que organicé una semana después del incidente. Entiendo que algunos puedan ver mis acciones como extremas o injustas, dije ante una sala llena de periodistas. Pero les pregunto, ¿qué es más injusto? ¿Exponer un problema sistémico de discriminación o permitir que ese problema continúe sin ser cuestionado? Mientras tanto, en el concesionario, los cambios ya estaban en marcha. Ramón Vázquez, fiel a su palabra, había contratado a una firma de consultoría especializada en diversidad e inclusión para implementar un programa de capacitación integral para todos los empleados. 2 semanas después del incidente, recibí una llamada de Ramón. Su voz sonaba diferente, más humilde y reflexiva. «Señor Mendoza», comenzó, «quería agradecerle personalmente. Lo que hizo, bueno, al principio estaba furioso y asustado. Pero ahora veo que nos ha dado una oportunidad para ser mejores». Escuché atentamente mientras Ramón me contaba sobre los cambios que estaban implementando. Habían revisado y actualizado todas sus políticas de atención al cliente. Estaban llevando a cabo talleres semanales sobre prejuicios inconscientes y trato igualitario. Incluso habían comenzado a buscar activamente formas de diversificar su fuerza laboral. «Lo más sorprendente», me dijo Ramón, «es cómo esto ha cambiado el ambiente en el concesionario.
Los empleados están más conscientes de sus acciones y palabras. Están haciendo un esfuerzo genuino por tratar a cada cliente con el mismo respeto y atención, independientemente de su apariencia. Mientras escuchaba a Ramón, sentí una mezcla de satisfacción y esperanza. Quizás, pensé, este pequeño acto de desafío podría tener un impacto más amplio de lo que había imaginado inicialmente. Pero sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. La discriminación basada en la apariencia era solo la punta del iceberg. Había muchas otras formas de prejuicio y discriminación que necesitaban ser abordadas. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Utilizando los contactos y la influencia que había ganado a través de esta experiencia, comencé a planear una iniciativa más amplia. Quería crear una organización dedicada a combatir todas las formas de discriminación en el ámbito empresarial. Pasé las siguientes semanas reuniéndome con expertos en derechos civiles, líderes empresariales progresistas y activistas comunitarios. Juntos, comenzamos a diseñar un programa que no solo abordaría la discriminación basada en la apariencia, sino también la discriminación por raza, género, edad, orientación sexual y cualquier otra característica que pudiera llevar a un trato injusto. Mientras trabajábamos en esta iniciativa, seguí monitoreando de cerca los progresos en el concesionario. Un mes después del incidente, decidí hacer una visita sorpresa. Esta vez, me vestí de manera sencilla pero presentable. Ni demasiado elegante ni demasiado informal. Quería ver cómo tratarían a un cliente promedio. Al entrar en el concesionario, noté inmediatamente un cambio en el ambiente. Los empleados parecían más relajados, más abiertos. Una joven vendedora se acercó a mí con una sonrisa genuina. Buenos días, señor. Bienvenido a nuestro concesionario. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Su tono era amable y profesional, sin ningún indicio de evaluación o juicio basado en mi apariencia. Me presenté y le expliqué que estaba interesado en ver algunos coches. Por supuesto, respondió ella. ¿Tiene algún modelo en particular en mente o le gustaría que le mostrara nuestra gama completa? Pasé la siguiente hora recorriendo el concesionario, observando cómo interactuaban los empleados entre sí y con los clientes. El cambio era palpable. Había una atmósfera de respeto mutuo y profesionalismo que no había estado presente durante mi primera visita. Cuando finalmente me encontré con Ramón, su sorpresa inicial se transformó rápidamente en una sonrisa de bienvenida. Señor Mendoza, qué alegría verlo de nuevo. ¿Cómo encuentra las cosas hoy? Mucho mejor, señor Vázquez, respondí honestamente. Veo que han estado trabajando duro. Ramón asintió, su expresión una mezcla de orgullo y humildad. Ha sido un proceso de aprendizaje para todos nosotros. Pero creo que estamos en el camino correcto. Me contó sobre los cambios que habían implementado, desde nuevas políticas de contratación hasta programas de mentoría para empleados de grupos subrepresentados. También me habló de cómo habían comenzado a trabajar con organizaciones locales para promover la igualdad de oportunidades en la industria automotriz. Lo más importante, me dijo Ramón, es que hemos aprendido a ver más allá de las apariencias. Ahora entendemos que cada persona que entra por esa puerta merece ser tratada con respeto y dignidad, independientemente de cómo se vea o de dónde venga. Mientras escuchaba a Ramón, sentí una profunda satisfacción. Este era exactamente el tipo de cambio que había esperado inspirar. Pero también sabía que este era solo el comienzo. Señor Vázquez, le dije, estoy impresionado por los cambios que han implementado aquí. Pero quiero retarlos a ir más allá. ¿Qué les parece si utilizamos su experiencia para ayudar a otras empresas a hacer lo mismo? La idea pareció intrigar a Ramón. ¿Qué tiene en mente, señor Mendoza? Le hablé sobre la iniciativa que estaba desarrollando, sobre cómo quería crear un movimiento más amplio para combatir la discriminación en el mundo empresarial. Ustedes han vivido esta transformación de primera mano. Su experiencia podría ser invaluable para otras empresas que quieren hacer lo correcto pero no saben por dónde empezar. Ramón consideró la propuesta por un momento antes de asentir con entusiasmo. Cuenta con nosotros, señor Mendoza. Si nuestra experiencia puede ayudar a otros a evitar los errores que cometimos, estaremos encantados de compartirla. En las semanas y meses siguientes, la iniciativa comenzó a tomar forma. Organizamos conferencias y talleres,
compartiendo la experiencia del concesionario y otras historias de éxito en la lucha contra la discriminación. Desarrollamos guías y recursos para ayudar a las empresas a implementar políticas más inclusivas. El impacto fue mayor de lo que había imaginado. Empresas de todos los sectores comenzaron a acercarse, ansiosas por aprender y mejorar sus prácticas. Vimos cambios reales sucediendo en toda la ciudad y luego en todo el país. Un año después de mi visita inicial al concesionario, organicé una gran conferencia sobre inclusión y diversidad en los negocios. El auditorio estaba lleno de líderes empresariales, activistas y políticos, todos unidos por el deseo de crear un mundo empresarial más justo y equitativo. Cuando subí al escenario para dar mi discurso de apertura, miré a la audiencia y vi caras de todas las edades, razas y orígenes. Vi a Ramón y su equipo del concesionario, sentados junto a otros empresarios que habían emprendido sus propios viajes de transformación. Hace un año, entré en un concesionario de coches vestido con ropa vieja y gastada. Lo que sucedió ese día me abrió los ojos a un problema que muchos prefieren ignorar. Pero también me mostró el poder que tenemos para cambiar las cosas cuando decidimos actuar. Hice una pausa, mirando a los ojos a tantas personas en la audiencia como pude. Hoy, estamos aquí porque creemos en un mundo donde cada persona sea juzgada por su carácter y sus acciones, no por su apariencia o su origen. Un mundo donde cada cliente sea tratado con respeto, donde cada empleado tenga las mismas oportunidades, donde cada idea sea valorada independientemente de quien la proponga. El camino por delante no será fácil, continué. Cambiar hábitos y prejuicios profundamente arraigados lleva tiempo y esfuerzo constante. Habrá resistencia y habrá retrocesos. Pero si permanecemos unidos en nuestro compromiso con la igualdad y la justicia, no hay límite para lo que podemos lograr. Mientras concluía mi discurso, vi lágrimas en los ojos de algunas personas en la audiencia. Vi determinación en los rostros de otros. Y en ese momento, supe que lo que había comenzado como un simple experimento social se había convertido en algo mucho más grande. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en el último año, me di cuenta de que la verdadera lección no era solo sobre la discriminación o la igualdad. Era sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para marcar la diferencia. Sobre cómo un solo acto de valentía puede desencadenar una ola de cambio positivo. Y mientras miraba hacia el futuro, hacia todos los desafíos que aún nos esperaban, sentí una renovada sensación de esperanza y determinación. Porque sabía que, trabajando juntos, podíamos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Un mundo donde nadie sea juzgado por su apariencia, sino valorado por quien es realmente. La lección final, pensé, era que el cambio real comienza con cada uno de nosotros. Con la decisión de alzar la voz, de desafiar las injusticias, de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y con esa comprensión, me comprometí a continuar esta lucha, no solo por mí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez han sido juzgados injustamente por su apariencia. El viaje apenas había comenzado, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en el camino hacia un futuro más inclusivo y equitativo.